Estamos entonces hoy con el profesor Jairo Cifuentes Madrid y también con Daniel Eduardo García Suárez, ambos de la Universidad Javeriana de Bogotá, con quien hoy queremos compartir particularmente algunas reflexiones vinculadas al Pacto Educativo Global y cómo esta invitación del Papa Francisco puede motivarnos a repensar nuestro compromiso social. En este sentido, contarles que el profesor Jairo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con especializaciones en Derecho Comercial y en Ciencias Socioeconómicas de esa misma universidad. Tiene un MBA de la Universidad de Miami y en la Universidad Javeriana se ha desempeñado como director académico general de la seccional de Cali, ha sido vicerrector académico en Bogotá, asesor del rector de la universidad y actualmente ocupa la Secretaría General de la universidad. También ha sido miembro en 2 ocasiones del Consejo de Regentes de la Universidad Javeriana, fue miembro del Consejo Superior Universitario y pertenece al Consejo Directivo Social de la Compañía de Jesús en Colombia, al Consejo Directivo de la Caja de Compensación, es presidente del Consejo Superior Universitario de la Fundación Universitaria CAFAM y presidente del directorio de Telescopi, la red de observatorios de buenas prácticas de dirección estratégica de la universidad en Iberoamérica. Así que para nosotros es un orgullo que poder contar con él hoy en este intercambio. Por otro lado, nos acompaña Daniel García, que es homólogo de la red de RCU, un compañero que ha acompañado en estos años el proceso no solamente de reflexión, sino también de producción teórica, conceptual y también operativa de nuestra red. Así que entre los dos van a estar nutriendo este espacio de intercambio que lo hemos pensado en torno a estas 4 preguntas guías. Por un lado, ¿cuáles son los puntos centrales que plantea el Pacto Educativo Global y qué posibilidades y retos plantea dicho pacto al contexto universitario? En ese sentido, que nos puedan comentar según sus reflexiones y el proceso que la misma universidad ha estado transitando sobre qué tipo de universidad y qué función estamos llamados a asumir frente a estos desafíos. Y a la luz de esas reflexiones poder destinar un tiempo a que ellos nos compartan cómo creen que se reformula la responsabilidad social de las universidades frente a estos lineamientos y si visualizan aportes de metodologías pedagógicas específicas, como por ejemplo el aprendizaje-servicio, frente a estas nuevas exigencias. Así que sin más, les damos la palabra, les agradecemos el tiempo y la disponibilidad en estos tiempos complejos de Colombia y de la región, y quedamos atentos a las reflexiones que nos puedan brindar esta mañana. Pues muchas gracias, Daniela, Coti, por esta invitación. Y pues yo quisiera empezar transmitiéndoles un saludo muy especial a todos los amigos y amigas de la red de homólogos de responsabilidad social universitaria de AUSJAL, con quienes he tenido en algunas ocasiones la posibilidad de compartir y conversar sobre estos temas tan apasionantes de la universidad. Y ahora que Daniela hace referencia a la situación que vivimos en estos momentos en Colombia, también recuerdo una frase tremendamente importante y una idea, y es que en los momentos más oscuros y más críticos de las sociedades, las universidades han tenido la posibilidad de dar una palabra de esperanza, de que es posible un futuro mejor. Y creo que esto estamos haciendo y estamos haciendo desde Colombia, generando esa palabra desde las universidades para señalar de que es posible una vida querida para todos y que es alcanzable. Muchas gracias también por invitarnos con Daniela a conversar sobre este tema del Pacto Educativo Global que es tan interesante y que más que teorías y dimensiones y conceptos agotados y acotados, lo que queremos es iniciar, y así lo has expresado Daniela de alguna manera, una conversación en torno
a esta propuesta del Papa Francisco, que iremos construyendo entre todos y iremos definiéndolo y desplegándolo en su propuesta de un pacto global sobre la educación. Entonces, para entrar ya en materia de la reflexión, quisiera compartirles con ustedes que 5 documentos o 5 intervenciones que ha tenido el Papa Francisco y que de alguna manera nos da el marco de referencia, el contexto de lo que es el Pacto Educativo Global. Y esto lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. La primera referencia que tenemos de un pacto sobre educación del Papa Francisco está en la carta encíclica Laudato Si del año 2015. En uno de sus numerales, específicamente el numeral 202, el Papa Francisco señala que existe un gran desafío educativo para la humanidad, que es también un desafío cultural y espiritual. Pero centrémonos en que él plantea la necesidad y la existencia, de un gran desafío. Ese gran desafío educativo es optar por una educación ambiental que genere dice él, una ciudadanía ecológica. Y fíjense a dónde va él en esta propuesta en la Laudato Si, que superemos el actual enfoque en la información científica y en la concientización de los riesgos ambientales y demos un paso más e incluyamos una crítica a los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental, es decir, al individualismo, al progreso indefinido, a la competencia, al consumismo, al mercado sin reglas. Y que genere un equilibrio ecológico interno con uno mismo, solidario con los demás, natural con todos los seres vivos y espiritual con Dios. Ese es el primer referente de lo que el Papa Francisco entiende que es el desafío educativo y es una educación ambiental. Repito, que supere los simples diagnósticos y los análisis científicos y pase a una mirada crítica, ética del desarrollo y del desarrollo sostenible. El segundo documento o referencia que tenemos es el lanzamiento del Pacto Educativo Global que lo realizó el 12 de septiembre del 2019. En ese momento, la humanidad no tenía ni idea de lo que iba a enfrentar después en torno a la crisis global, social y sanitaria de la COVID-19. Y él señala en este momento que es necesario, estamos hablando del 12 de septiembre del 2019, reconstruir, es la expresión que utiliza, reconstruir un pacto educativo global. ¿Para qué? Dice el Papa Francisco, para reavivar el compromiso por y con las nuevas generaciones. Segundo, por una educación más abierta e incluyente. Tercero, que tenga la capacidad de escucha paciente y diálogo constructivo y mutua comprensión en la humanidad. Es lo que él llama una alianza educativa amplia. La tercera referencia es 5 meses después, el 20 de febrero de 2020, al portas de la profunda crisis del COVID-19, en una asamblea plenaria de la Congregación para la Educación Católica, señala que la educación es una realidad dinámica, un movimiento que es capaz de sacar la luz a las personas. En otras palabras, en esta intervención del 20 de febrero del 2020, el Papa Francisco fija su concepto de educación, que más adelante lo vamos a compartir. El cuarto documento es un videomensaje que transmitió el 15 de octubre de 2020, que en una locución que él denomina Juntos para mirar más allá. Y en este documento el Papa Francisco ya hace la invitación formal de un pacto educativo global. Y quisiera, si me lo permiten, leer una frase que considero que es la central de esta intervención del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco, en la historia hay momentos en los que es necesario tomar decisiones fundamentales.
que no solo dan una impronta a nuestra forma de vida, sino que todo una determinada posición ante posibles escenarios futuros. Y dice él, en la actual crisis sanitaria llena de desánimo y de desconcierto, consideramos que es el momento de firmar un pacto educativo global. Y el último documento que quiero compartirlos es una intervención, también un video mensaje en el lanzamiento de la misión 4.7 y el Pacto Educativo Global, que lo hace el 16 de diciembre de 2020. Y allí habla de un nuevo tipo de educación que permita, y esta es la frase central del Pacto Educativo, y si nos quedamos con ese objetivo, creo que cumpliríamos nuestra labor. Superar la actual globalización de la indiferencia, de la transformación de la persona y la cultura del descarte, que es la expresión de la solidaridad. Superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. Pues bien, para no todo mundo es conocido que es el lanzamiento de la misión 4.7. La misión 4.7 hace referencia al objetivo 4, la meta 7 de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que si ustedes la logran mirar y leer, van a encontrar que es una condensación extraordinaria de la propuesta de ecología integral y desarrollo sostenible que hace el Papa Francisco. La meta 7, el objetivo 4, 4.7 de las Naciones Unidas. Allí está condensado realmente la visión que tiene el Papa Francisco del futuro de la humanidad. Entonces, en estos antecedentes tenemos que, y si me permitieran resumir esta primera parte, se hace necesario un cambio cultural porque es orientado a transformaciones profundas, integrales y de largo plazo. En la historia de la humanidad nos hemos dado cuenta que ese cambio cultural es posible gracias a la educación, a los procesos educativos, y por eso entonces el Papa Francisco invita a un pacto educativo global para generar esa transformación cultural. Primer punto. Segundo punto, estimada Daniela y Coti, es qué concepto de educación tiene el Papa Francisco en estas referencias y cuál es el alcance que él le da al tema educación. Lo primero que hay que señalar es que el Papa Francisco indica que la educación es una realidad dinámica, es un movimiento, y esa es la frase potente del Papa Francisco, es un movimiento que saca a la luz a las personas o es una dinámica, un movimiento de crecimiento orientado al pleno desarrollo de la persona en su dimensión individual y social. Entonces, cuando el Papa Francisco en estas referencias nos habla de educación, tenemos que pensar inmediatamente en que él entiende como educación un movimiento, una dinámica de crecimiento orientado al pleno desarrollo de la persona en su dimensión individual y en su dimensión social, en esa doble dimensión que siempre está presente en el pensamiento del Papa Francisco. Y a partir de esto, el mismo Papa Francisco habla de unos rasgos típicos de la educación. Y el primer rasgo típico es que la educación es un movimiento ecológico. Entonces, un movimiento ecológico que la lleva a conocerse a la persona a sí misma, a conocer profundamente la casa común en la que vive y al descubrimiento de la fraternidad como una forma de relación en la humanidad. El segundo rasgo típico del Papa Francisco es que es un movimiento inclusivo. Y cuando hablamos de movimiento inclusivo es que atrae, acoge a los excluidos por la pobreza, por la vulnerabilidad debido a las guerras, por las hambrunas, por los desastres, por la selectividad social, por todos estos signos de exclusión que están presentes en todo el mundo. El tercer rasgo
típico de la educación en este concepto del Papa Francisco es que es un movimiento pacificador, es decir, portador de paz, que busca la armonía, que ayuda a romper con toda esta y a superar todos estos sentimientos de egolatría que evita que haya paz entre las naciones, entre los pueblos. Y por último, es un movimiento en equipo. Nunca la educación puede entenderse como una acción de una sola persona o de una comunidad, sino requiere el compromiso de todos, empezando desde la familia hasta las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, son 4 rasgos que el Papa Francisco le otorga a la educación: un movimiento ecológico, un movimiento inclusivo, un movimiento que busca la paz o pacificador y un movimiento en equipo. Bajo este concepto, entonces, la educación es un vehículo, en la expresión del Papa, para expresar una propuesta inspiradora que busca comprometer a la humanidad a través de un nuevo modelo cultural. Entonces, no se trata, esto lo estoy trayendo del Papa Francisco, de un ordenamiento curricular. Él no está proponiendo un ordenamiento curricular, ni una repetición de los positivismos de la educación ilustrada. Él está proponiendo realmente es que a través del vehículo de la educación, una inspiración de un modelo cultural distinto en esos 2 sentidos: respeto profundo de la dignidad humana y fraternidad o solidaridad. Daniel, tú quisieras, yo sé, completar este concepto de educación del Papa Francisco. No, realmente muy completo. Yo se lo suscribiría o pondría, como dice Daniela, acento en un par de cosas. Uno de los acentos precisamente es que en la Laudato Si, el Papa dice que no habrá una nueva relación con la naturaleza, sino un nuevo ser humano. Es decir, más allá de técnicas, más allá de cuestiones fragmentarias, lo que el Papa está indicando es que se necesita reconstruir a ese ser humano, y él pone cuando habla en la última parte de qué sería la educación ambiental, dice que es restablecer el equilibrio perdido. Es muy interesante porque el Papa dice, hay un equilibrio que se perdió por este paradigma tecnocrático, dominante, unidimensional, centrado en el lucro. Entonces, ese equilibrio con uno mismo se pierde porque nos volvemos simplemente instrumentos del mercado de alguna manera, nos llenamos de un espíritu de consumismo, y también nos volvemos individualistas, egoístas. De ahí viene la cultura del descarte, ¿sí? Entonces viene la globalización de la indiferencia. Entonces eso, de alguna manera, nos quita lo más profundo de nosotros, que es la sociabilidad, y que lo va, digamos así, enfatizar en la Fratelli Tutti, en esa tercera parte donde habla precisamente de que no podemos estar pensando un proyecto solos, sino que tenemos que pensar siempre juntos, en el otro, caminando. El equilibrio también, pues solidario con los demás, que va muy unido a esto y tiene que ver con la esencia misma del ser humano, pero que también toca el tema de las desigualdades, y en la educación puede ocurrir el riesgo, ciertamente, de querer tapar las grandes problemáticas que nos aquejan en estos contextos. Y es muy importante precisamente todas estas competencias de pensamiento crítico, todo este análisis de la realidad y sobre todo la generación de empatía que es disruptiva frente precisamente a esta cultura del descarte. El equilibrio natural, pues con todos los seres vivos, con los recursos naturales. Entonces, construir al ser humano para que deje de ver la naturaleza simplemente como una fuente inagotable de recursos, y que pueda arrasarla y acabarla. Y eso hace, de alguna manera, que hayan unas transformaciones en los contenidos, en los modos de proceder, en la visión, en todas las disciplinas que nosotros podemos construir a partir de la educación. Y hay un plano que él llama el espiritual con Dios. Y en ese plano espiritual, pues no simplemente lo, digámoslo así, lo enfatiza en el tema de ser
desde la fe católica, ¿no? Pero sí teniendo un plano abierto a la trascendencia, al creador. Entonces, creo que esta parte del equilibrio es muy interesante porque nos está mostrando que estamos en una realidad desequilibrada que al poner el contrapeso mucho en una parte, pues hace que todo esté en caos, todo esté en desorden. Y la recuperación de ese equilibrio es construyendo al ser humano y ahí es donde entra la educación como uno de los medios privilegiados para hacerlo. Educación que hay que anotar también que no estamos hablando únicamente de la escuela, sino estamos hablando de la familia, estamos hablando de la misma sociedad, estamos hablando del proceso de socialización y humanización de la persona. Escuchándolos, perdón, ¿no? Sí, Hacía énfasis o hacía eco en mí esta noción, ¿no? Que recalcaste, Daniel, recién y el profesor Jairo también, de la educación más allá de lo estrictamente académico, ¿no? Esta visión, ¿no? Como dinámica, como proceso, ¿no? Y como, bueno, en nuestro caso, la universidad acompaña o tal vez nutre esa dinámica, pero que no la agota, ¿no? Me parece que esa noción de educación ha quedado muy claramente presentada por ustedes. Y por otro lado, el tema de esta importancia de la educación de alguna manera integral, trascendente, ¿no? Que hace al ser humano en sí misma, ¿no? Y otra de los puntos que me ha hecho eco, esta noción crítica con respecto al desarrollo, ¿no? A qué desarrollo. Creo que en ese sentido por ahí los ámbitos universitarios sí tenemos mucho que aportar en eso, ¿no? Del pensamiento exacto. crítico y propositivo frente a nuevos modos, ¿no? De desarrollarnos, de crecer como humanidad. En eso creo que esas ideas han quedado como muy claramente expresadas por ustedes y se agradece. Gracias, Daniela. Sí, yo comparto y suscribo esa extraordinaria síntesis que hace estos puntos que subrayas en torno a esta temática. Entonces, creo yo que ya estamos como en el contexto para poder conocer los objetivos, los 7 objetivos que el Papa Francisco propone en su pacto educativo, insistiendo que no se trata de un currículo o de un proyecto educativo puntual para las instituciones, sino elementos inspiradores de esa mirada amplia del proceso de la educación como vehículo para transformar una cultura. El primer objetivo es poner en el centro del todo proceso educativo, formal o informal, dice el Papa, a la persona. Poner en el centro los valores, la dignidad, la especificidad, la belleza, la singularidad y la capacidad de relacionarse con los demás de la persona humana. Ese es el primer gran objetivo inspirador del pacto. El segundo, escuchar la voz de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes para construir el futuro. Ese es el segundo objetivo, que todo proceso educativo, formal o informal, tenga la posibilidad de escuchar a los jóvenes y a los niños y a las niñas en la construcción de su futuro. El tercer objetivo, que es tremendamente interesante, es fomentar la plena participación de las niñas y de las adolescentes y de las jóvenes en educación. Aquí hay una apuesta muy clara, desprovisto de todo contenido ideológico, de una educación, de unos procesos educativos en la cual el género esté presente. El cuarto objetivo es tener a la familia como primera e indispensable educadora. Es decir, sin la familia como educadora no es posible generar esa transformación cultural que propone el Papa Francisco a través de su Pacto Educativo Global. El quinto objetivo es lindísimo, es educar y educarnos para acoger, para la acogida. Por eso, insisto, es inspirador. Es decir, que nuestros proyectos educativos, universitarios o en cualquier nivel educativo, sean proyectos educativos que nos formen para acoger a los más vulnerables, a los marginados. El sexto objetivo es
encontrar desde el estudio, estas palabras son tremendamente fuertes, es encontrar desde el estudio otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento, el progreso, que estén al servicio del hombre y de la persona y al servicio de la humanidad, en un contexto de ecología integral. Y el séptimo objetivo es salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de todos estos elementos que hemos denominado de la cultura del descarte y de la depredación ambiental. Entonces ahí están esos 7 objetivos del Pacto Educativo Global, que son principios inspiradores de estos procesos educativos que buscan una transformación cultural. Para alcanzar estos objetivos, la Congregación para la Educación Católica dividió esos 7 objetivos en 5 áreas, con el objetivo, dice la Congregación para la Educación Católica, de hacer realidad, de colocarle acciones específicas a esos objetivos del Pacto Educativo Global. Y quiero subrayar esto porque se ha generado confusión entre los objetivos y las áreas propuestas por la Congregación para la Educación Católica. Los objetivos son los 7 que ya mencioné y estas áreas son áreas instrumentales para poder materializar muchas de las iniciativas que tenemos las universidades y las instituciones educativas y los diferentes procesos educativos en términos de este objetivo, en estos objetivos que propone el Papa. La primera área que identifica la Congregación para la Educación Católica es dignidad y derechos humanos. La segunda área, paz y ciudadanía. La tercera, ecología integral y tecnología ética. La cuarta, fraternidad y desarrollo. Y la quinta, culturas y religiones. Entonces son estas áreas que se convierten como en unos referentes, como unos marcos que nos invitan a actuar. Y esta invitación es ¿a quiénes? Porque esa es la segunda pregunta que nos empieza Daniela a formular, y es ¿quiénes estamos invitados a este Pacto Educativo Global? A partir de las invitaciones y de los documentos que ha generado el Papa Francisco, podemos decir que hay 3 grupos poblacionales a los cuales estamos invitados a participar del Pacto Educativo. Empiezo de lo macro a lo micro. A nivel macro es una invitación a toda la humanidad. Y señalo acá y cito literalmente al Papa. Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Entonces, los primeros invitados a hacer realidad el Pacto Educativo Global es toda la humanidad, todos y cada uno de nosotros en un compromiso personal con un humanismo solidario. Segundo grupo, que si ustedes me permiten, lo podríamos llamar un grupo meso, es la aldea educativa. Este concepto de aldea educativa del Papa Francisco surge de un proverbio africano, él lo señala, en el cual el proverbio africano dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera. Entonces, el Papa Francisco, y acá lo cito nuevamente, invita a que construyamos una aldea de la educación donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Es decir, en esa aldea educativa todos estamos de alguna manera comprometidos, y ya lo señalaba Daniel, con el proceso educativo. Y acá, en este concepto de aldea educativa, el Papa hace 2 énfasis tremendamente fascinantes. Uno, una visión céntrica de la escuela, y cuando habla de la escuela es de la institución educativa, en el cual no solamente se resuelve el tema
a través de la relación profesor-estudiante, sino que intervienen en ese contexto institucional escolar toda la sociedad civil, el Estado, el gobierno, es decir, todos van participando en estos procesos educativos e invita a que participen allí. Es decir, una escuela, una institución educativa muy relacionado con la sociedad, con el entorno en que se desarrolla. Y segundo, a la familia, que ya lo hemos dicho como principal educadora. Y el nivel, si me permiten llamarlo micro o sea más puntual, es el Papa le asigna a 2 grupos de entidades e instituciones el rol de promotores del pacto educativo. El primero, las instituciones educativas católicas y no católicas. Les asigna el rol principal y ese es un llamado a las universidades, por ejemplo, y a las universidades de Abuscal a ser promotoras de ese pacto educativo global. Y el segundo grupo, y de manera particular el Papa dice a otros colectivos, hombres y mujeres de cultura, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres del deporte y los operadores de los medios de comunicación social. Esos son como el segundo grupo al cual invita el Papa Francisco a desarrollar el pacto educativo. Daniela, con esto, si te parece, no sé si ha sido muy largo, cerramos como la primera parte y es como una aproximación al pacto educativo. Y acá, si te parece, podemos pasar a una reflexión en torno a la relación del pacto educativo global con la relación de nuestras universidades con el entorno. Excelente. Escuchándolo, esta idea de que los hijos, ¿no? Pensando en términos generales, niños y jóvenes, son hijos de una generación, ¿no? No solamente son hijos de padre, madre, ¿no? En estos distintos niveles, ¿no? Y cómo cada uno tiene como distintos roles, ¿no? En ese sentido, creo que ahí rescatar la tarea educativa como una tarea comunitaria en estos 3 niveles que usted mencionó es claro, ¿no? Me parece bien que ahora podamos dar un paso más y entonces a la luz de esta presentación de lo que supuso el pacto educativo, poder reflexionar sobre cuál es el rol esperable o a qué desafíos nos enfrentan esta nueva visión, estos nuevos principios, esta invitación a las universidades. Yo empezaría esta reflexión con una idea central y le pediría a Daniel que pudiéramos completar esta idea. Uno, creo que la realización de este pacto educativo del Papa Francisco implica una mirada diversa del relacionamiento de la universidad con su entorno. Y en el marco de este llamado a la aldea educativa que hace el Papa Francisco, no a una relación que podríamos decir a la cual hemos estado acostumbrados de una sola vía unidireccional de la universidad con su entorno. Es decir, de la universidad generadora de forma monopólica del conocimiento y de los procesos de formación para ser compartidos, entregados a una comunidad, para pasar a un concepto mucho más bidireccional, de doble vía, más de trabajo colaborativo entre los diferentes sectores y actores del entorno y la misma universidad en el proyecto, en el desarrollo de sus proyectos educativos institucionales. Si quisiéramos ponerle a esto nombre, es lo que recientemente en Chile se ha llamado como vinculación con el medio, o de unos 30 o 40 años atrás se ha hablado de engagement o de compromiso social o cívico, comunitario o público de las universidades. Y es colaboración, y aquí subrayo colaboración de la universidad con su entorno en intercambio mutuamente beneficioso de conocimientos, de recursos, de procesos formativos que genera un
llamémoslo así, doble beneficio. Un beneficio a la comunidad que recibe y comparte esos conocimientos y también aporta sus propios saberes, trabajo transdisciplinario, y la universidad que transmite esa acción formativa y se enriquece a partir de esa acción formativa en el desarrollo de sus funciones sustantivas de formación de personas, de generación de nuevo conocimiento o de proyección de ese nuevo conocimiento. Es lo que yo diría que nos permite realizar de alguna manera el Pacto Educativo Global, y es entender el relacionamiento de la universidad con su entorno en una acción bidireccional, en una acción de doble vía, en la cual ambos aportan conocimiento, saber, espacios de formación y se benefician mutuamente de ese espacio. Esta visión, digámoslo así, se alimenta de dos cosas grandes que el Papa mismo vive señalando en la Laudato Si, incluso en la Fratelli Tutti, y es todo el tema de la interdisciplinariedad. En cierta medida no se puede abordar la situación social, la crisis actual, solamente desde una disciplina, solamente desde la administración, o solamente desde lo legal, sino que necesita un esfuerzo de interdisciplinariedad y un esfuerzo también de diálogo de saberes, que era lo que el doctor Cifuentes nos decía, que también se llama transdisciplinariedad, y es reconocer esos saberes que tienen las comunidades, que tienen los ciudadanos acerca de sí mismos, de su cultura y de su entorno. Recordemos un poco que la ecología integral no es un tema solamente medioambiental, sino que es una ecología que implica una ecología cultural, que implica una ecología económica, que implica una ecología social, ¿sí? Entonces, en cierta medida, el diálogo de saberes que pueda propiciar la universidad permite una articulación entre lo que hacemos dentro y esos saberes interdisciplinares para comprender la realidad y lo que pasa en el relacionamiento, en especial de un futuro profesional, que es lo que forma la universidad. Ahora, acá hay un elemento también, digámoslo así, muy interesante, y es que no solamente se forman en la universidad habilidades y competencias de corte disciplinar, digámoslo así, cognitivas, sino que también se forma un sentido de pertenencia a la cultura, a un país, se forma unas competencias ciudadanas. La UNESCO precisamente sacó en el 2015 las competencias de la ciudadanía global, y tiene que ver con cosas que van más allá de los saberes condensados en las disciplinas y en los currículos tradicionales, que en cierta medida este es uno de los grandes peligros de la universidad en general, digámoslo así, de todas las universidades, y es que puede quedarse encapsulado en compartimentos separados los conocimientos sin haber este cruce, esta interrelación muy interesante. Y los estudiantes lo ven. Y los estudiantes de alguna manera hay comentarios que existen siempre, digámoslo así, en el día a día de los profesionales y todo, que bueno, ya dejamos la universidad, ahora sí empecemos la profesión y lo que aprendí allá no me sirve para nada acá porque aquí es otro mundo. Entonces, como para evitar ese mundo escindido entre lo que es la academia, con expertos, autores y todo, y lo que pasa en la vida real, nuestra formación tiene que caer o entrar mejor en esa dinámica de relaciones. Y algo que decía el doctor que quisiera como acentuar, y es que no es que la sociedad esté allá y la universidad acá, sino que la universidad hace parte de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de las relaciones entre la universidad y el resto de la sociedad, no universidad como si estuviera apartada, ¿no? Como un convento medieval apartado y la sociedad en otro lado, no, sino que los estudiantes
pues hacen parte de la sociedad y llegan a la universidad, y los profesores también, los directivos, todos hacemos parte de la misma sociedad, vivimos en ese, por eso la imagen del barco, la barca que hablaba el Papa en ese acto tan especial y significativo en medio de la pandemia, donde él sale, está la plaza de San Pedro desocupada completamente y nos dice todos estamos en el mismo barco, ¿sí? Yo pienso que esa metáfora que utiliza el Papa la debe usar también la universidad, ¿sí? La universidad debe siempre entender que está en un contexto y no puede formar personas exitosas en una sociedad decadente, sino al contrario, la suerte de la sociedad también depende de lo que nosotros podamos hacer y construir. Entonces, es como una dialéctica que retroalimenta la misma formación, la vida de la universidad, y hace que la misma universidad se abra un poco también a las situaciones contextuales que desbordan las barreras de las disciplinas. Este reconocimiento, como decías, Daniel, de otros saberes, muchas veces no consagrados, ¿no? Estos saberes, incluso muchas veces negados por la propia universidad, ¿no? En esta dialéctica que mencionabas, que creo pone también el énfasis no solamente en qué enseñamos, sino en cómo lo hacemos y con quién, ¿no? Que replantea no solamente las metodologías de enseñanza-aprendizaje, sino también los modos de producción científica, ¿no? Por ahí muy todavía ¿no? Englobados y encerrados en un mundo propio, ¿no? Muy ajeno tal vez a contextos, a culturas y demás. Y escuchándolos decía, ¿cuánto de innovación educativa detrás de esto, ¿no? Cómo nos replantea también esta perspectiva, la noción de innovación educativa, ¿no? El otro día conversábamos con algunos rectores esta inquietud de muchos de los rectores de nuestras universidades de AUJAL, esta preocupación por la innovación, y bueno, y ellos se preguntaban, ¿no? ¿Qué innovación? Somos sujetos de una innovación educativa que no se limita a la cuestión tecnológica, a la virtualidad, sino a este tipo de innovación que busca otra educación, otro ser humano, otro modelo de desarrollo. Bueno, ¿cómo convertimos estos principios en motivos de innovación educativa que tal vez es muy propia y significativa de nuestra misión, ¿no? De misión universitaria, de misión de universidad católica y de universidad católica y jesuita? Ahí hay un montón de innovación y creo que también los principios que ustedes van compartiendo inspiran esa innovación necesaria, ¿no? Y tal vez mucho más profunda y mucho más exigente que tal vez una innovación en herramientas o en metodologías, y que nos invita a ir más allá. Exacto. Nosotros, Daniela, en un punto que estuvimos trabajando en la Universidad Javeriana sobre transformación digital, todas las universidades estamos abocadas a abordar el tema de la transformación digital. Ninguna puede estar exenta, ajena a ella. Pero decíamos, ¿cuál transformación digital? Y señalábamos que no podía ser solamente aquella que resolvía el tema tecnológico, sino también una transformación digital que tuviera en consideración lo cultural y lo más importante, que tuviera una consideración ética. Y esto lo ato también a los procesos de innovación pedagógica o innovación social a las que están llamadas nuestras universidades. Y es no solamente a encontrar nuevas formas eficientes o efectivas, no, hasta ahí vamos en la mitad del camino. Es también encontrar cómo eso impacta una cultura y cómo eso responde a un compromiso ético de poner todas estas herramientas al servicio de la persona y a su crecimiento pleno, no solamente de unas pocas dimensiones o de un aspecto de la persona. Bueno, si te parece, Daniela, avanzamos a la otra pregunta que nos hacías, y es el tipo de universidad, el tipo universitario que se requiere
o las características que deben tener las universidades para atender esta invitación del Pacto Educativo Global. Y conversábamos con Daniel que nosotros debemos separarnos un poco de estas tipologías universitarias que se han arraigado a lo largo de los últimos años, universidades de investigación, universidades profesionalizadoras, universidades populares. Creemos que esas tipologías que están presentes en la educación superior, pues son valiosas para ayudarnos a entender los proyectos educativos institucionales, pero que quizás no es lo fundamental para el despliegue del Pacto Educativo Global. Preparando esta conversación, yo revisaba, ustedes han tenido la oportunidad de leer o escuchar a Barbara Klein, que esta es una profesora alemana que ha trabajado mucho el tema de las tipologías universitarias contemporáneas, y hablaba de que hay universidades que se entienden como comunidad de académicos, otras universidades que se entienden como instrumentos de agendas políticas, otras universidades que se entienden como democracias representativas, o universidades que se entienden como instituciones de servicio integradas al mercado. O si uno revisa, por ejemplo, las universidades de tercera generación de UESEMA, en la cual no están unas características de las universidades contemporáneas. La propuesta que nosotros tenemos para entender esto del pacto educativo es que dejemos de lado esas tipologías, no nos preocupemos tanto por esas tipologías y sí encontremos unas características fundamentales que deben tener los proyectos educativos institucionales para facilitar el despliegue del Pacto Educativo Global. Y identificamos, puede haber muchas más características, pero pues estas son unas propuestas que nosotros tenemos. Primero, nuestras universidades ciertamente tienen que ser universidades que privilegien el abordaje interdisciplinario. Ninguna problemática humana o social se puede resolver a partir de la lectura de una sola disciplina o un solo campo del conocimiento. Y no solamente interdisciplinaria, ya lo decía Daniel, sino también transdisciplinar, es decir, que tenga la capacidad de acoger, reconocer el conocimiento que está por fuera de la universidad, el conocimiento de las comunidades. El diálogo de saberes es la expresión que se utiliza y que mejor refleja esto. Una segunda característica debe ser una universidad comprensiva, y cuando utilizamos la expresión comprensiva es quizás un reflejo de lo que se ha dicho anteriormente, capaz de entender y trabajar sobre todas y cada una de las realidades humanas y sociales. El tercer elemento es que logren entender lo que significa poner en el centro no solamente la persona humana, sino también la sociedad. Es decir, antiguamente uno decía que la sociedad está en el centro de la universidad o que la persona está en el centro. No. Aquí se requiere ambos actores, la sociedad, el hombre en relación y la persona en sí misma, la que debe estar en ese centro de la reflexión y del aporte de la universidad. Indudablemente, todo acto universitario debe tener una pregunta ética. Y si no lo hacemos, seremos reproductores de modelos y de una cultura que ha demostrado que no nos permite un desarrollo y una visión sostenible de la humanidad. Un elemento adicional es una universidad que tenga en su ADN el diálogo, una universidad dialogante, la participación de los miembros de la comunidad educativa, la participación de todos los actores del entorno, fundado en el diálogo, en la conversación constructiva.
Y finalmente damos como característica el que sea una universidad intercultural. Y aquí acudimos a una muy bella aporte que hace el padre Arturo Sosa en su reflexión para las universidades como fuente de vida reconciliada, en la cual indica que la responsabilidad de la universidad en relación con la cultura es una responsabilidad de interculturación, dice el padre Sosa, es decir, que haya conciencia crítica de la propia cultura, una responsabilidad de multiculturalidad, de reconocer otras culturas, y cuando se dice reconocer es reconocer y acoger otras culturas, y una conciencia intercultural, es decir, de enriquecer la propia cultura con las culturas de los otros. Entonces, esas son las características. Como decía, puede haber muchas más, pero consideramos que si se tienen algunas de estas o estas características, podemos ser universidades que aportamos real y efectivamente al despliegue del Pacto Educativo Global. Universidades interdisciplinares e transdisciplinares, comprensivas, que incluyan a la persona y a la sociedad en el centro de su reflexión, dialogantes, en la cual la reflexión ética es un elemento fundamental e interculturales. No sé si, Daniel, quisieras completar algo más de este punto tan fascinante. Es sin duda un punto literalmente fascinante, porque también hace que la universidad tenga sentido de autocrítica. Cuando hacemos las cosas, yo creo que en las universidades las hacemos con la mejor buena voluntad, pero siempre es necesario que la universidad se devuelva hacia sí estas preguntas éticas por lo que está haciendo en todas sus funciones sustantivas. Es muy importante eso, que la responsabilidad social deje de estar en el imaginario de muchos como un tema simplemente de una oficina, de un proyecto de filantropía, que así comenzó, digámoslo así, la responsabilidad social empresarial, y se entienda que la universidad tiene una responsabilidad social que impregna toda su actividad, inclusive su gestión. ¿Y por qué hablo de responsabilidad social? Porque en cierta medida, cuando hablamos de universidad en el entorno de la sociedad, como en su relación con el resto de la sociedad, pues hay una responsabilidad de la universidad frente a todo lo que a todos los problemas, a toda la crisis, así como hay una responsabilidad de la sociedad hacia la universidad. Es decir, siempre pensamos que hay una responsabilidad social de la universidad, pero también hay una responsabilidad de la sociedad hacia la universidad, permitirles ser libres, permitirles la autonomía, sacarlas de esas presiones a veces políticas que pueden haber, fomentar la educación superior, el acceso a la educación superior. Es decir, hay como responsabilidades del resto de la sociedad hacia la universidad y de la universidad hacia el resto de la sociedad. Y solo quería como insistir un poco también en un elemento, y es que en esta fluidez postmoderna, digámoslo así, en este escenario en el que estamos, menos estructuralista, más fluido, las universidades también tienen que tener una inmensa capacidad de adaptación. O sea, tienen que tener una gran flexibilidad, y no lo ha mostrado la pandemia, ¿sí? O sea, esta situación que estamos viviendo es totalmente una prueba para qué tan flexibles somos, qué tan fluidos somos en nuestros currículos, en nuestra oferta académica, en lo que vivimos adentro, en nuestras relaciones laborales. Entonces, esto también es una característica que yo creo que el Papa, con esto del pacto, nos invita a dejar de ser como tan estructuralistas y un poco tan rígidos y todo, y empezar a pensar otras posibilidades, y eso hace que tengamos una mentalidad mucho más flexible. Bueno, Daniela, y llegamos a la última fase de tus preguntas y de tus propuestas de conversación, y es al aporte de metodologías como el aprendizaje, servicio, nos pueden hacer a la universidad en pos del despliegue y del desarrollo del Pacto Educativo Global.
Estas metodologías de aprendizaje de servicio, en el cual Daniel es mucho más experto, yo simplemente lo introduzco señalando que estas metodologías tienen y especialmente la docencia, el aprendizaje de servicio, tienen la gran cualidad de expresar de alguna manera lo que nos pide sea el proceso educativo en el Pacto Educativo Global. Y yo hago referencia a una mesa que tiene 4 patas, 4 pilares. Uno es un proyecto de servicio comunitario. Un segundo pilar, un aprendizaje de competencias, habilidades disciplinares del estudiante en el contexto de servicio comunitario. Tercero, una reflexión que se hace y que es necesario hacer sobre ello. Y cuarto, la alianza entre actores de la universidad y sus coequiperos en este proyecto, que son los actores sociales o las comunidades en las cuales se desarrolla ese aprendizaje servicio. Y subrayo la tercera, que es la de la reflexión crítica sobre la experiencia, porque es lo que realmente termina ayudándonos a generar el cambio cultural, porque a través del cambio de la cosmovisión de estas personas que participan de estas experiencias, pueden en el futuro de su desarrollo profesional o de cultivo de una disciplina, generar ese cambio de perspectiva que nos pide el Papa Francisco que lo tengamos en términos de fraternidad. Daniel, por favor. Incluso, perdón, ¿no? Creo que tal vez esta pata, este pilar de reflexión crítica es tal vez la más propia de la universidad, ¿no? Si hay un nivel educativo capaz de aportar en profundidad a esa reflexión, es el nivel superior, ¿no? Entonces, esa necesidad de no perder ese rol, aún con metodologías que pueden propiciar aprendizajes vivenciales o aprendizajes que hacen a este vínculo, este reconocimiento de saberes, sin esa debida reflexión, creo que también nos quedaríamos rengos, ¿no? Y al escucharlo también pensaba cuánto de estos pilares también tenemos que construir en las otras funciones universitarias. Pienso en la investigación, por ejemplo. Exacto. Pienso en la gestión interna, ¿no? En la docencia, en la proyección social. Estos pilares parecen visualizarse más claramente, o al menos le vamos poniendo nombre. En otras funciones todavía tenemos como que reconocerlos y potenciarlos, ¿no? Que también es un desafío en términos de innovación. Daniel, vos querías agregar algo. Sí, digámosle así que el aprendizaje de servicio es una forma de llevar a cabo estas, digámoslo así, intenciones en el currículo, ¿sí? Entonces, por eso, desde los años 70, donde nace, digámoslo así, en ese contexto norteamericano, se vio con ese potencial a partir de la metodología experiencial. Entonces se unen varias cosas, se unen todo el tema de la formación moral de Colbert, la metodología, todo este aporte de Dewey, de la educación progresista, la experiencia, coincide con el exilio de Freire, digámoslo así, y esta educación que emancipa, que es liberadora de los esquemas de opresión. Entonces se van generando como ciertas sinergias pedagógicas que dan origen al aprendizaje de servicio y que, como lo decía el doctor Cifuentes, se genera un aprendizaje disciplinar, a veces interdisciplinar también, y una experiencia de servicio a los socios comunitarios, que pueden ser instituciones, que pueden ser comunidades, que pueden ser ONGs, que puede ser la misma universidad incluso también, pueden ser condados, alcaldías, en fin. Entonces se genera esta experiencia con una reflexión crítica. Ahora, con esto también se han venido generando otras posibilidades curriculares. Por ejemplo, están las prácticas sociales. Pues no es aprendizaje de servicio porque el estudiante deja de ver digamos así, su currículo y se va a hacer práctica a un territorio. Entonces, y eso lo tenemos, digámoslo así, en la Compañía de Jesús,
y van y se hace este trabajo de prácticas sociales y hace parte de su formación. Se tienen, por ejemplo, asignaturas relativas a problemáticas del contexto. Uno puede encontrar maestrías en construcción de paz y eso ya nos metió en un tema contextual, en energías limpias, en tema de agua, bueno, varias cosas. Entonces se puede por el tema de programas académicos, de asignaturas. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ayudar? El aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje por proyectos, ¿sí? Digamos así que cuando esto empezó en los años 60 en las universidades de McMaster y en Aalborg en Dinamarca y en Canadá respectivamente, pues fue precisamente porque se veía que el estudiante salía con una visión muy parcial de la realidad. Y dos facultades, la una en medicina, que nació el aprendizaje basado en problemas, y el aprendizaje por proyectos, que nació en ingeniería, pues lo que quisieron fue responder a unas situaciones de cambio social que estaban en el mundo, digámoslo así, y que querían que los estudiantes pudieran poner en contexto sus conocimientos y aplicarlos. Y mira lo interesante, que es que después de que el estudiante toma el aprendizaje de servicio o toma una asignatura de estas o hace una práctica social o desarrolla un proyecto, no es el mismo. Es decir, en su perspectiva, en su visión, en su formación moral, ética, espiritual incluso, algo cambió. Y algo cambió que lo hace incluso transformar su ejercicio profesional. Cuando yo estuve en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, estuve en una reunión entre egresados que habían hecho aprendizaje de servicio y estudiantes que estaban haciendo aprendizaje de servicio. Entonces, los que estuvieron hace 20 años ahí y ahora son banqueros, son dueños de supermercados, tienen todo, y los que estuvieron y hablaban, y fue muy interesante porque estos les compartían a los estudiantes cómo haber hecho estas experiencias había transformado su visión de la profesión. Muy propio también de la pedagogía ignaciana, ¿no? Está el propiciar Claro. experiencias transformadoras, experiencias vivenciales. Digo, ahí se cruza, tal vez, digo, daría para otro diálogo, ¿no? Pero digo, que las metodologías, como bien dijiste, Daniel, el aprendizaje de servicio como una de las privilegiadas, hay otras que también nos ayudan a avanzar en este modo. Si solamente la metodología garantiza esa orientación y esa transformación, o qué otros condimentos, ¿no?, propios ¿no?, de esta dimensión trascendente, de esta visión del hombre, de esta noción de desarrollo, uno debiera incentivar en las experiencias vivenciales, ¿no? Creo que también merece que, no en esta conversación, pero en una conversación mucho más profunda, digamos, ¿basta solamente el método pedagógico o es el método pedagógico acompañado de un tipo de proceso de reflexión, un tipo de fomento de la trascendencia? Porque también es cierto que han pasado por nuestras aulas un montón de alumnos que han hecho experiencias de este tipo y bueno, uno tendría que también preguntarse qué impacto ha generado en su transformación real, ¿no?, de mundo y de desarrollo. Creo que eso también es parte de la autocrítica que tiene que hacer la universidad en el buen sentido, no por criticar, sino de criticar para crecer. Y hay un elemento ahí clave y es la constitución de comunidades de práctica. Es decir, esto tiene que pasar de ser un tema vertical, ¿sí?, como que alguien manda y los demás ejecuten, y tiene que convertirse también en un tema de construcción de comunidades de práctica en la cual unos intereses comunes dinamizan los procesos y dinamizan de alguna manera las iniciativas. Nosotros tenemos en la universidad, te menciono así brevemente, una experiencia con el programa, por ejemplo, el programa masónico javeriano. Son profesores que quisieron asociarse y que tienen un interés en la masonía y investigan allá y hacen no sé, y uno los ve. Entonces aquí ya no hay un tema de arriba hacia abajo, sino es que se generó una comunidad de investigación, de docencia, de servicio en torno a un territorio que tiene unas condiciones como la Amazonía, de biodiversidad, de culturas ancestrales, bueno, todo lo que nos dice querida Amazonía. Entonces, yo pienso que lo que tú estás hablando tiene que ver mucho con esta generación de comunidades de práctica y que era lo que el doctor Jairo decía con relación al relacionamiento, a la escucha, al construir juntos, al caminar juntos en estos procesos.